Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito y alabado es el Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Allí van entrando los hermanos. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Amados hermanos, Dios los bendiga. Sean bienvenidos a este discipulado de la Iglesia de Cristo Benjamín. Recuerde que somos una iglesia bajo cobertura del Ministerio Ebenezer. Y para nosotros es una bendición poder estar nuevamente con todos ustedes. Aquí estudiando la palabra, compartiendo y estando con el cuerpo de Cristo. Queremos saludar a todos los hermanos que están allí en sintonía, pero primero vamos a orar. Amén, vamos a orar para que el Señor nos direccione, para que el Señor nos use, en el nombre de Jesús. Padre, en esta noche venimos delante de ti, mi Rey, en el nombre de Jesús, presentando este discipulado, presentando tu palabra, presentando tu pueblo, tu cuerpo, Señor. Allí estamos, Señor, todos delante de tu presencia, suplicándote, Señor, como todos los días, que nos hables, que nos enseñes, que nos orientes, que nos dirijas, Señor amado. Es una necesidad, Señor, que hay en nuestro corazón, de que tu Santo Espíritu sea orientándonos, sea llevándonos por el camino correcto. Que tu palabra, Señor, no solamente la tengamos en la mente, en la cabeza, sino que sea la que alumbre nuestros pasos, la que esté alumbrando nuestro camino. Que sea tu palabra, Señor, por la cual nosotros estemos caminando conforme a tu mandato, conforme a tu ley. Es lo que más deseamos, Señor, que en todo lo que nosotros estemos haciendo sea agradándote a ti, sea por tu santa voluntad, Señor, y que podamos agradarte, que podamos, Señor, alegrar tu corazón. Es lo que deseamos. Delante de ti está tu pueblo, Señor, tu iglesia, estamos todos delante de ti. Y te suplicamos, por favor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que nos hables, que nos confirmes, Señor, cada vez más tu palabra. Que podamos gozarnos, Señor, como nunca, Dios amado, en este momento. Que podamos deleitarnos, que sea un deleite, Señor, este momento. Es lo que deseamos con todo nuestro corazón. Que tu palabra fluya, Señor amado. Que tu palabra, Señor, siempre esté allí en nuestros labios. Que seas colocando, Señor, ese rema en nosotros. Esa palabra que necesitamos, mi Señor. Yo te ruego, mi Señor,
que nos instruyas nuevamente en esta noche. Aquí estamos, Señor, aquí estamos dispuestos a escucharte. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Estamos aquí con mi esposa saludándoles. Dios les bendiga, hermanos. Hoy nos saludarlos y bueno, hermanos, qué rico estar aquí en el discipulado cada día, cada noche, estar aquí aprendiendo más del Señor, buscando de Él y aprendiendo de sus mensajes, esa palabra maravillosa que el Señor tiene cada día, cada noche en los discipulados, que nos enseña grandes cosas. Y bueno, hermanos, bienvenidos. Allí ustedes sean bienvenidos, cada familia, cada hermano, cada hermana, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y recuerde que usted puede compartir versículos de la palabra o algo que usted tenga para preguntar, o si de pronto usted tiene allí algo para compartir, allí va a estar nuestra hija allí pendiente. Y bueno, hermanos, vamos a empezar. Gloria a Dios. Vamos a estar saludando a los hermanos que están allí en sintonía. Reciban una bendición especial y mi hija les va a dar también la bienvenida y el saludo. Amén. Saludamos a Rosalba Herrera. Amén. También saludamos a Lauren Joana Garzón Velázquez. Amén. También saludamos a Giovanni Quintero. Y también saludamos a Bernán Castellanos, que dice amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, mis hermanos. El tema de hoy lo titulamos Reconociendo los falsos profetas. Reconociendo los falsos profetas. Y es algo que nosotros debemos tener en cuenta, porque dice la Escritura que vendrán falsos profetas. Entonces tenemos que conocer nosotros, como lo hemos venido hablando, de esa necesidad, de ese fluir profético, de ese fluir tremendo de la profecía, y nosotros debemos de conocer para no ser engañados. Como bien lo hemos dicho, que lo necesita la iglesia, lo necesitamos nosotros, debemos también conocer lo falso y lo verdadero para no ser engañados, porque fácilmente se puede ser engañado, fácilmente. Si no conocemos bien, cualquiera que profetice o cualquiera que diga una palabra, muchos van a decir que es palabra de Dios. Entonces, aquí con la ayuda del Espíritu Santo y a través de la palabra del Señor y también con sus aportes, vamos a estudiar un poco cómo conocemos nosotros esos falsos profetas. Y quiero que vayamos allí al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 11. No sé si lo tienes allí, mi amor, para que lo leamos. Y ya sabe usted, mi amado hermano, que si tiene aportes, comentarios, que si tiene versículos, los puedes estar allí compartiendo, que allí está mi hija y los vamos a estar compartiendo, lo vamos a estar allí compartiendo todos juntos. Amén. Dice la palabra del Señor, Mateo, amén, capítulo 24, versículo 11. Amén. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Amén. Entonces nos habla de muchos. Notemos bien ahí lo que dice, que se levantarán muchos. Y entonces tenemos que darnos cuenta nosotros que no solamente uno, sino muchos falsos profetas estarán. Muchos falsos profetas se levantarán. Entonces nosotros tenemos que tener ese fluir, tenemos que conocer el fluir de los profetas
para poder conocer. Amén, amén. Tenemos que conocer. Saber que es un profeta de Dios y un profeta falso. Amén. Porque muchos de pronto podemos confundir con algo que se dice y de pronto se cumple con algo que es de Dios. Porque usted sabe que el enemigo es imitador. Entonces siempre va a estar imitando. El enemigo siempre va a estar imitando. Entonces muchos piensan que de pronto lo que alguien dijo es de Dios. Y nosotros tenemos que conocer si realmente es de Dios o no. Eso es delicadísimo. Eso es algo que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, debe estar atento a esas cosas, porque esto como está, hermanos, ya hay tanto, por allí tanto, o sea, es que la palabra se va cumpliendo cada día. La venida del Señor está más cerca, porque Amén. se está aproximando más la venida. Hay señales para el pueblo amado, para la preparación, para que se sigan preparando. Pero hay una cosa que yo veo con todo esto de los falsos profetas, es que una de las cosas que los hijos de Dios, el pueblo, la amada del Señor, debe estar atento y conocer muy bien que es un falso profeta y un profeta de Dios verdadero. Y un profeta de Dios. Amén. Eso tenemos que tenerlo nosotros muy claro, mis amados hermanos. Tenemos que conocerlo. Y por eso la Biblia dice allí en Primera de Juan, Amén. capítulo 4, versículo 1, dice el apóstol Juan: amados, no creáis a todo espíritu. Amén. Mire lo que dice el apóstol. O sea, esto es espiritual. La profecía es espiritual. Si es verdadera, de Dios, espíritu. Y si es falsa, de espíritus falsos. Pero esto es espiritual, definitivamente. Y ahorita vamos a ver un poquito. Pero él está diciendo: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así es, Han salido al mundo. así es. ¿Y han salido a qué? A engañar, A engañar. a engañar. Han salido a engañar. Y engañan con palabras bien bonitas. Sí. Son palabras suaves, como dice la escritura. Así Son señales. Señales, porque tienen señales. Y van a tratar de engañar. No a pocos, sino a muchos. Ya leímos ahorita el versículo de Mateo 24, que saldrán muchos. O sea, si hay muchos profetas falsos, no es para engañar a pocos. es que mire que dice acá el versículo que acabamos de leer, dice muy claramente, El apóstol Juan. amén: amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Allí es donde el Espíritu de Dios que está en nosotros, que mora en nosotros, allí nos va a ayudar a discernir ese espíritu en esa persona que se dice ser o que es profeta, para saber si es un profeta de Dios o un profeta falso. El mismo espíritu es el que nos va a direccionar a esto. Sí, mire tan tremendo que esa palabra allí en el griego, probad, es la palabra en griego dokimazo, que significa aprobar, significa poner a prueba, significa probar, prueba, saber distinguir. Entonces miren, dice, sepan distinguir. También sigue diciendo, Amén. comprobar, porque ya ahorita le voy a ir a leer otros versículos, porque de pronto nosotros muchos escuchamos y ya eso es no, aquí le está diciendo, mire, sométanlo a prueba,
distingan, sepan distinguir. Está diciendo, comprueben, distingan, examinen. Es lo tremendo. Examinen. Entonces, es así. Vuelvo y lo digo. Hay muchas personas que andan buscando una palabra de profecía. Amén. Que andan buscando que les profeticen. Al alma. Que andan buscando que les profeticen, porque digan, profetízame. ¿Usted qué ve en mí? ¿Usted qué ve en mí? No. Sí, muchas personas andan así, diciendo, ¿usted qué ve en mí? ¿Qué ve en mí? Y mire, aquí nuestros hermanos, gloria a Dios, ya veo aquí unos comentarios, gloria a Dios, dándole la bienvenida a nuestra hermana Lidis. Amén. Dios me la bendiga, mi hermano. Nuestro hermano Walter nos comparte 2 de Pedro 3:3, que dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Amén. Nuestro hermano Bed Castellanos dice, en estos tiempos finales, el mover profético falso se ha intensificado. Amén. Y sigue diciendo, pero los que están llenos del Espíritu Santo no serán engañados, al contrario de lo que no están llenos del Espíritu Santo, serán engañados con facilidad. Maranata, Cristo viene. Amén, así es. Y lo que el hermano dice es una realidad, porque los que estamos llenos del Espíritu Santo vamos a discernir. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. Hijitos, llénense del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan examinar esa palabra que viene de un profeta. O sea, si nos habla a nosotros de examinar, es investiguen, es miren, es distingan, es indaguen, es comprueben. Es lo que está diciendo. Probar, someter a prueba, saber distinguir, distingan. Usted lo distingue. No es una persona que anda deambulando. Recuerdo cuando dice la Biblia, allí en Hechos capítulo 19, que dice que habían unos exorcistas deambulantes. Y eso es lo que dice Mateo capítulo 24:11, lo que están diciendo los hermanos todos. En los últimos tiempos vendrán muchos deambulando, estando en las calles, buscando receptores para que les profeticen. Receptores, porque ellos no van a profetizar al aire. Ellos no van a profetizar a alguien, tienen que profetizarle a alguien. Entonces son buscando personas que quieren que les profeticen. Receptores, buscan, como bien lo decía, hay clandestinos, no clandestinos, sino callejeros. Eso es lo que dice allí en Hechos capítulo 19. Exorcistas, por ahí callejeros. Y así está. Falsos profetas que andan en la calle buscando a quien profetizar. Pero nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor. Y si nosotros buscamos el rostro del Señor, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y por ende vamos a tener ese don del Espíritu Santo que se llama discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu. Entonces vamos a discernir, vamos a conocer, vamos a distinguir, vamos a poner a prueba, porque los tenemos que conocer. Tenemos que conocer. No toda la palabra que te digan así dice el Señor es del Señor. Y es una palabra seria, mi amado hermano, seria, porque el mismo Señor ha dicho: ay de aquellos que profetizan hablando lo que yo no he hablado. Hablando lo que yo no he hablado. Eso es algo bien tremendo. Es algo serio. Cuando uno escucha así dice el Señor y empieza, Dios mío bendito, mi hermano. Es algo muy serio. Pero hay falsos que en el nombre de Dios dicen cosas que Dios no ha enviado a decir.
dicen cosas que Dios no ha enviado. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber el fluir profético. Tenemos que conocer en la palabra profética, el don profético y los dones proféticos, doma y carisma. Amén. Porque mire lo que dice allí en Mateo, hablando de los falsos profetas. En Mateo capítulo 7, versículo 15, él está hablando de los falsos profetas. Y mire lo que me llama la atención, porque tenemos que saber distinguir, amado hermano. Mire cómo viene. Amén. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces. Y me llama la atención, es que no vienen como pastores. Eso me llama la atención. Es que no vienen como pastores, sino que dice que vienen como ovejas. Eso me llama a mí la atención. O sea, son cautos. Se vienen a meterse entre el pueblo, entre las ovejas, para poder así saber, conocer ellos, porque ellos tienen una, como, algo como, ¿cómo es que dice el chapulín? Una astucia, ¿cómo es? Sí. Sí, se meten entre el pueblo para poder conocer y se van arrimando a cada oveja y allí empiezan a profetizarles. ¿Ah? No contaban con mi astucia. Ah, Sí, pero es así, vienen con astucia y se meten sigilosamente como ovejas. Mire, como ovejas, para conocerlas. Para conocerlas, no sabiendo la intención que hay en ellos, no sabiendo la intención que hay en ellos, porque eso es así. así es. Eso es así. Y muchas ovejas apenas les empiezan a profetizar y a decir cosas, ya, ¿sí ve? Vea, ¿sí ve? Ah, ese es un profeta, sí, porque empiezan como ya él ya lo conoce, ya lo va conociendo un poco, entonces ya ese profeta ya, pero no activan la oveja, el Hijo de Dios, no activa el Espíritu Santo con el discernimiento para poder discernir qué me están hablando en ese momento, si es de parte de Dios, si viene del Señor. Sí, y es tremendo, es tremendo. Ahí está nuestra hermana Liliana y Walter, que también hay un versículo. Walter ahí tiene un versículo, pero dice ahí, no sé si de pronto allí lo tenemos, 13. Segunda de Corintios, capítulo 11, del 13 al 15. Y ahí va contando, versículo 13. Ahí vamos. Ya el otro ya lo habíamos comentado, pero ahí vamos, si quieres leerlo, mami. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, Amén. cuyo fin será conforme a sus obras. Lilianita también tiene allí Primera de Timoteo. Ajá, y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los prósperos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. De demonios. Amén. Y el hermano Walter también dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Amén. Entonces, mire lo tremendo. Ahí. Sí. Es Lucas 6, 26, y dice también que y los falsos profetas solo dirán el pasado o el presente, porque nuestro futuro solo lo conoce Dios nuestro Señor. Sí. No, pero también los profetas verdaderos, ellos saben de parte de Dios el pasado, el presente y aún el futuro. El Señor lo muestra, porque el Señor es el dueño.
¿Sí me hago entender? O sea, Dios es el dueño. Nosotros sabemos, hermanos amados, que una de las características del profeta verdadero, es que sabe distinguir los tiempos. Sabe distinguir los tiempos. Los tiempos pasados, presentes y futuros. Los sabe distinguir. Pero es una revelación de Dios. Definitivamente es una revelación de Dios. Es lo que está diciendo el Señor. Es una revelación del Señor. Damos la bienvenida también a nuestra hermana Luz Mary. Dios me la bendiga, mi hermana. Porque mire, allí la palabra, cuando estamos leyendo Mateo 7:15, dice que los falsos profetas vienen como ovejas. Como ovejas. O sea, ¿por qué no vienen como pastores? Porque será que los confrontan. Porque se meten ellos ahí entre ovejas, siempre ganándose la confianza de las ovejas, siempre ganándose el corazón de las ovejas, para arrastrarlas, para poderlas confundir. para poderlas confundir. Pero mire lo tremendo, que nosotros tenemos que tener muy claro, porque ahí mismo, pero en el versículo 20, dice, así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Amén, amén. Ellos entran como ovejas, ganándose el corazón de las ovejas, para que no indaguen, para que no digan usted de dónde es. Pero ahí también tenemos que estar nosotros como ministros, como pastores, porque las ovejas no están sin pastor. Las ovejas no están sin pastor. Por eso estamos nosotros aprendiendo a conocer los falsos profetas, porque es una responsabilidad nuestra. Porque lo primero, si en la iglesia, bueno, vaya que una oveja se vaya a otro lugar y allá les allá ellos, porque el mismo apóstol Pablo dice, amén, no coloquéis las manos con ligereza. amén. O sea, si el apóstol Pablo está diciendo que no coloquéis las manos con ligereza, pues también entiendo yo que no se dejen colocar las manos con ligereza. O sea, no de cualquiera, así te dice el Señor, hermano. Así es. No, eso es dejarnos colocar las manos con ligereza. Nosotros tenemos que saber. Pero si en la iglesia, aquí en esta iglesia, viene un profeta, es porque yo primero hablé con él. Es porque primero he sido yo orientado. Es porque yo lo conozco. Pero si la oveja se va para otro lugar sin decir nada y allá le ministraron, allá ellos, sin conocer quién era. Porque aquí está diciendo, por los frutos los conoceréis. Y habla de profetas. Entonces nosotros tenemos que conocer los profetas. Amén. No es que en el barrio llegó un profeta que, hermano, yo no sé. Tenemos que indagar, como ya lo vimos, que el apóstol Juan decía muy claramente, ustedes tienen que probar, y esa palabra ahí probar, ya la vimos, que es examinar, poner a prueba, conocer, que nosotros, aquí está confirmando esa palabra, tenemos que conocer esos profetas, de dónde vienen, o sea, cuál es la procedencia de ese profeta, no sé cuál es la procedencia. Yo tengo que conocerla. No es que, pastor, es que viene el profeta Pepito Pérez para el Atanasio Girardot, y viene y es un gran hombre de Dios y yo no sé cuánto, y hace caer a todo el mundo atrás y no sé qué. Hermano, sí, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en Marcos capítulo 16 que estas señales seguirán a los que creen. Nosotros creemos y sabemos, y sabemos que los profetas son respaldados por Dios, y ya lo vamos a ver enseguida. Amén. Es que ahí es donde está el error, porque mucha gente a veces, la misma oveja se deja mover por la multitud, por la cantidad, por lo que le dicen. Entonces, donde hay multitud, allí hablan bonito, o sea, hay una unción, hay un juego, y entonces allí es donde la misma oveja va cayendo y la van confundiendo y no se da cuenta que le están cambiando la manera de pensar. Amén. Sí. El hermano Bernard nos dice que los falsos profetas
su principal motivación es el dinero, o sea, el dios Mamón. Mamón. Amén. El Dios Mamón, sí, es cierto. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que aquí lo tenemos. Pero es una bendición. Ahí estamos, en esa conexión. Estamos en el Espíritu, eso es lo que necesitamos. Que nosotros entre todos conozcamos para no ser engañados. Porque para eso estamos nosotros, para capacitar a los santos para la edificación. Para capacitar. Entonces, estamos hablando que nosotros tenemos que saber primero la procedencia del profeta. La procedencia. Pastor, es que estoy por allá en una iglesia y me pusieron las manos y me dijeron que yo iba a ser el profeta de las naciones, que yo iba a tener otro esposo, que yo iba a tener otra esposa, que iba a tener hijos. O que voy a ser muy bendecido. Sí, demasiado bendecido. hermano, es una cosa tremenda. Pero ya le dije, no se deje colocar. Y mire, respondemos como dice nuestro padre espiritual, el apóstol Sergio Enrique, por lo que nosotros decimos, no porque lo que los hermanos entiendan. Ya les dijimos, no se dejen colocar las manos con ligereza. Puede ser el ministro no sé qué, porque tenemos que conocer los frutos. Tenemos que conocer los frutos, la procedencia, si tiene iglesia. Porque yo soy un convencido, y ahorita lo vamos a ir viendo, que un ministro de esa categoría, como un profeta primario, debe de tener iglesia. O sea, debe de ser pastor. Amén, amén. Un ministro de esa categoría debe de tener cobertura. Amén. Debe de tener cobertura. Está cubierto. Sí. Amén. Mire. Y eso sí que es, pero algo que mejor dicho, o sea, es algo muy hermoso, es algo muy maravilloso, porque la cobertura es algo que nosotros, si lo entendiéramos cada día más, con ese amor que el Señor quiere que lo entendamos, no caeríamos en estas cosas. Sí. Amén. Gloria a Dios. Miremos también la participación de nuestros hermanos. Dale. Gloria a Dios, esto está nutrido así, gloria a Dios. Que Walter siempre me corcha con esos versículos todos largos. Pero bueno, dice Deuteronomio 13, capítulo 1, versículo 3. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aleluya. Amén. Entonces es una característica del falso profeta. Amén. Cuando divide, cuando invita Amén. a seguir a otros dioses, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Entonces tenemos que conocer la procedencia, de dónde viene, en dónde, si tiene iglesia, cuál es su cobertura. Mire, le voy a leer Lucas capítulo 13, versículo 33. Y mire lo que dice: sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Está hablando el Señor Jesucristo. Versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Pero como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste. Un falso profeta no le importa la grey de Dios. Un falso profeta, como bien lo dijo el hermano allí en Deuteronomio 13, lo único que hace es dividir, es separar. Pero
Pero aquí está hablando que reúne. Y aquí nos está hablando el Señor Jesucristo, el profeta de profetas. Si Él dice, cuánto no quise juntarlos, pero el falso no le gusta ni siquiera congregarse. El falso no le gusta ni siquiera ir a la iglesia. Y es una de las características del verdadero profeta. Ni que lo cubran. Ni que lo cubran. Porque lo único que hace el falso profeta es manipular la iglesia. Manipular la iglesia. Es un principio divino, es un principio maravilloso de Dios. La sujeción. Amén. En estos días estaba leyendo yo este versículo, mi amado hermano. Y miren lo que nos dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 13. Miren que hemos hablado de 13, 13, 13. Y 13 es el número de rebelión. Y dice Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Un profeta debe tener una autoridad superior. Pero no puede decir que yo soy profeta y solamente le hago caso a Dios. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo porque es un principio de Dios. Y dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone, mire lo que dice, se opone a la autoridad, a lo establecido por ¿quién? Por Dios. Por Dios. ¿Quién estableció las autoridades? Dios. Y dice, a Dios se resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces no puede decir un profeta que yo no tengo cobertura. No puede decir un profeta que es que a mí me cubre solamente es Dios. Miren lo que estamos hablando en Romanos. Debe de tener una cobertura. Debe de tener una congregación, debe de tener un corazón de pastor, porque aquí nos habla de una gallina que da la vida por sus polluelos. Los cubre. Entonces me habla de una congregación, me habla que está allí congregado, me habla que tiene cobertura, porque ya lo hablamos de las alas de gallina. Los abriga. Sí, los abriga, pero eso me habla de una iglesia, de una congregación. Está bien. Aquí en el ministerio tenemos varios profetas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos varios profetas. Amén, amén. Si el Espíritu Santo nos pone en el corazón con un objetivo, porque también es otra cosa. No es que estamos enviando y cada 8 días un profeta. Eso es adivinación. Eso es adivinación. Caer en Adivinación. Porque es que el profeta viene de parte de Dios. Y es con un propósito de Dios. Pero cada 8 días, como lo hemos hablado, hay iglesias que son de iglesia de profecía. Y desde que entran le están profetizando a todo el mundo. No, eso no es así, mi amado hermano. Eso no es así. Lo que el Señor tiene, lo habla en profecía, en palabra, a través del ministro, sí. Pero que a toda hora le estén profetizando, hermano, dudoso. Por eso tenemos nosotros que discernir, probar, conocer, indagar la procedencia de los espíritus de los profetas. Debemos de indagar. Entonces, mire otro versículo. Ahí mismo en Lucas, pero el capítulo 4, en el versículo 16, hablando de Cristo como profeta, mi amado hermano, es que Cristo es el profeta de profetas. Amén, amén. Y miren lo que dice. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Aleluya. ¿A dónde entró el profeta? Sí, esa no. A la iglesia. A la iglesia. Amén. Donde le gustaba, donde permanecía, donde estaba siempre allí, le gustaba. Pero hermano, un profeta que mantenga En todo lugar. más en la calle que en la iglesia. Ay, sí. O que no necesita, porque
porque hay así muchos profetas falsos que no necesitan ir a la iglesia a estar congregándose, no, pero sí van, pero allí a meterse entre lo del pueblo, a dividir y a confundir las ovejas. Y después se van y siguen otro camino y empiezan a ir a otros lugares y se la pasan así, de un lugar en otro. Sí, y es lo que hablamos desde el principio. Es lo que hablamos desde el principio. El profeta es aquel que está guiado por el Espíritu Santo. Es un profeta que tiene cobertura. Es un profeta que tiene rebaño, o sea, que tiene iglesia. Es un profeta que tiene apóstol o que tiene cobertura, ya sea pastor, ¿sí? Y es un profeta que se congrega, o sea, que escucha palabra, que se alimenta de su cobertura. Pero hermano, no vengan a decir que solamente escucha la voz de Dios, porque ya leímos el versículo de Romanos 13, que si no se sujeta a las autoridades puestas con Dios, se está oponiendo a Dios. Entonces mire qué tremendo, porque aquí me está diciendo que el Señor Jesucristo iba a la sinagoga, a la iglesia, y él iba a escuchar, pero también iba a preguntar, iba a aprender, pero también iba a enseñar. El profeta enseña, el profeta es un maestro, el profeta está en la iglesia. Ahora dice el profeta, lee la Biblia. Amén. Lee la Biblia. El profeta Amén. come palabra. Claro, ¿de dónde va a salir la revelación? Amén, así es. Pero un profeta, mi amado hermano, que no tenga palabra, dudosa procedencia. Miremos, allí tenemos más aportes de nuestros hermanos. Amén. Nuestra hermana Liliana nos comparte 1 de Juan 4:1 y dice: amados, no creáis ¿Ya lo leímos? Sí, ya lo leímos. Proverbios 14:12 también. No. Dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, por su fin en caminos de muerte. Y el hermano Bernan nos comparte una pregunta y Sí. dice: ¿un falso profeta puede llegar al arrepentimiento o no? ¿O allá viene predestinado para ser falso profeta? Sí. Y hay otra pregunta también aquí el hermano. No, la misma. Sí, sí. Sí. Sí, un falso profeta tiene digámoslo así, esa oportunidad de arrepentirse. Tiene esa oportunidad. Y lo vemos nosotros ahí que de pronto te has adelantado, pero lo tengo para lo último si alcanzamos. Es Balaam. ¿Cuántas veces él le dijo a Balaam? Por lo menos 3 veces. Le dijo: no vayas. No vayas. No vayas. O sea, le estaba dando oportunidad. Porque Dios es un Dios de oportunidad y lo Amén. que Él más desea es que nosotros podamos acercarnos a Él con un corazón contrito, pero lo más importante es tener un arrepentimiento nuevo, genuino Es en nuestro correcto. corazón. Es correcto, o sea, que haya eso, porque ahí es donde nosotros vimos ahí cuando leímos en Marcos 7 o fue en Lucas 7 si no estoy mal, que dice: por los frutos los conoceréis. Hay oportunidad, amén, sí hay oportunidad para que se arrepienta y se vuelva de sus caminos, pero ya hay que empezar a hacer frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, porque el Señor le dio oportunidad a Balaam. Entonces mire, dice la Biblia que el profeta falso es duro para congregarse, duro. Entonces nosotros tenemos que conocer la procedencia del profeta, si se cubre, si tiene congregación, si tiene palabra, si tiene apóstolo, si tiene cobertura, si le gusta estar escuchando palabra, porque hay falsos
falsos profetas que tienen visiones falsas. Visiones falsas. ¿Y cuántas veces no habló el Señor? ¿Cuántas veces no habló el Señor por boca de Jeremías para que se arrepintiera el pueblo? Pero no quisieron. ¿Pero por qué? Porque eso le agradó al pueblo, eso le agrada al pueblo, y lo vamos a ver enseguida, si me da tiempo. Dice aquí, te voy a leer. Bueno, vamos a llegar allá, donde dice que eso le agradó al pueblo, o eso le agrada al pueblo. Aquí nosotros vemos en Lamentaciones 2:14. Dice Lamentaciones 2:14. tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravios. Mire tan tremendo. Mire lo que dice esta versión. Me leo la versión Biblia de las Américas. Dice: tus profetas tuvieron para ti visiones falsas y necias, y no manifestaron tu iniquidad, no manifestaron tu pecado, para que regresaras de tu cautiverio, sino que vieron para ti oráculos falsos y engañosos. Porque eso es lo que la gente quiere, que no le digan el pecado, que no le digan el pecado. Hermano, la Biblia dice claramente, ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, que la profecía debe llevar 3 elementos, y es edificación, consolación y exhortación. Exhortación. Y la exhortación me habla de una corrección, de hablarme de algo que yo esté haciendo mal, y eso me va a edificar a mí. Pero aquí está hablando que estos falsos vieron una visión y que no manifestaron su iniquidad, no manifestaron su mal, no lo manifestaron. Entonces hay falsos sueños, hay falsas visiones, y siempre quieren profetizar, amados hermanos, lo que le gusta a la gente, lo que le gusta. Y hay veces, amados hermanos, que la profecía es una profecía de exhortación, que nos exhorta y nos invita al arrepentimiento. Pero también vemos los falsos sueños. En Zacarías capítulo 10, versículo 2, ahí lo tiene mi amor para que lo lea. Miren lo que dice: porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tienen pastor. Aleluya. Mire lo que hablamos ahora. Porque no tienen pastor. Porque no tienen pastor. Aquí, en esta iglesia, hay pastor. Gloria a Dios, hay pastor. Tenemos cobertura. Tenemos cobertura. Gloria a Dios. Por eso es que nos preparamos. Por eso es que nos preparamos, para no ser engañados. Amén. Para no ser engañados, amados hermanos. Aquí hay cobertura, gloria a Dios. Y estamos conociendo para no ser engañados. Porque miren lo tremendo. Lo hemos hablado. Cuando allí nos habla la palabra de terafines, miren lo que significa. Sanador. Terafín, singular o plural. Ídolo
familiar, estatua, ídolo, terafín. Dios mío. Pero mire lo que está diciendo, mire lo que está hablando. Porque los terafines o los ídolos, estatuas, ídolos familiares, Así es. mire lo que dice: han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vana es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como oveja, y sufre porque no tienen pastor. Yo no quiero que usted sufra. Yo no quiero que usted sufra, porque usted tiene pastor. Aleluya. Amén, aleluya. Usted tiene pastor. Amén. Y nosotros no adoramos terafines. Yo no sé si usted Amén, así es. ha escuchado por ahí: ay, es que la Virgencita me dijo, ay, es que el dijecito me dijo. Mire, eso es lo que está hablando acá. Cuando habla de terafines, habla de ídolos familiares. Es que esto me lo dejó mi abuela, esto me lo dejó mi madre, esto me lo dejó yo no sé quién. Esos son costumbres. Eso es. Costumbre, ¿no? Sí, pero lo que estoy hablando yo acá es que eso es adivinación. Amén. Eso es adivinación. Eso no es profecía. Así es. No podemos confundirnos. No es profecía. Por eso muchos que se van detrás de esto van como ovejas sin pastor. Y dice aquí: sufren Así y es. sufren. Así es. Pero es que esto es tremendo. Porque cuando dice oráculos, miren lo que significa: distribuir, determinar por sueño o rollo mágico, adivinar, adivinación, adivino, agorero, practicar adivinación, usar adivinación. Esto es de brujos. Así es. Esto es de brujos. Así es. Eso es de brujos, amados hermanos. Pero gloria a Dios que aquí tenemos pastor, Amén. Amén. que hay un apóstol, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores y maestros Amén. que nos abren los ojos Sí, para amén. distinguir lo santo de lo profano. Amén. Para saber distinguir lo santo de lo profano. Porque nosotros tenemos que distinguir. Porque muchos se van bajo una profecía que les gusta y quieren escuchar. Muchos. Y miren lo que dice el libro de Jeremías. Allí el profeta Jeremías, en el capítulo 5, versículo 30, dice: algo espantoso y terrible ha sufrido en la tierra. Versículo 31. Los profetas profetizan falsamente. Los sacerdotes gobiernan por su cuenta. Y a mi pueblo así le gusta. Miren lo que dice: así le gusta. Pero ¿qué haréis al final de esto? Que dice: los profetas profetizaron mentira. Sí. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. Así lo quiso, así le gusta. Porque es así, amado hermano. Y usted ve que casi siempre, cuando usted va por allá a esos lugares y le profetizan, nunca le van a profetizar una cosa mala. Nunca. Siempre es algo bonito. Siempre es algo bueno. Usted se va a ganar un carro, usted va a tener una familia hermosa, usted va a viajar, hermano, dése cuenta que nunca le van a profetizar algo malo, nunca le van a profetizar algo para mejorar, nunca. Y a la gente le gusta eso, y eso está escrito ahí en Jeremías capítulo 5, 31. Eso le gusta a mi pueblo. Y entonces, ¿qué van a hacer cuando termine eso? Así. Y así está hablando el Señor allí. Dice acá: ¿qué haréis cuando llegue el fin? ¿Qué haréis cuando llegue el fin? Mire qué tremendo. Dice: ¿Por qué? ¿qué haréis cuando llegue el fin? Dios mío. ¿Ah? Nos van a pedir cuentas de todo esto, hermanos.
Amén. de todas estas cosas. Porque al pueblo le gusta y a la gente le gusta que le digan las cosas bonitas. Al alma le gusta. Pastor, Mire. y como empiezan a ver, no sé si me equivoco, después de que les empiezan a profetizar una vez o les dicen cosas porque siempre les van a decir cosas buenas, entonces resulta que le vino la bendición y entonces bueno, entonces siguen y siguen escuchando y siguen allí recibiendo, pero no se dan cuenta que están Es una cayendo en algo brujería. adivino. Es brujería. Así es. Es brujería. Así Es es. que cuando- Que lo están engañando. Es que esto es tremendo. Lo están engañando totalmente. Totalmente. Mire, la Biblia nos muestra en Gálatas capítulo 3 y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Pero mire, yo le voy a leer otra palabra. Le voy a leer otra versión. Y mire lo que dice: ¿quién os embrujó? Dice la versión PDT, Pueblo de Dios para Todos. ¿Quién os embrujó? O sea, aquí está hablando Así es. de una brujería. Está hablando de mire lo que dice la versión Biblia al día. Dice: oh Gálatas torpes, ¿quién os ha hechizado a vosotros? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. O sea, ¿quién los hechizó? Ustedes que recibieron al Señor, que se les presentó el Señor, que comenzaron en el Espíritu, van a terminar ahora en la carne. Pero fueron embrujados, fueron hechizados. Esto es lo que habla aquí. Y muchos caen en eso. Y es palabra de Dios, y a mi Dios me la confirmó. Hermano, cuidado. Tenemos, amados hermanos, que conocer la procedencia. Porque mire, le tengo un ejemplo rápidamente. Resulta que en Primera de Reyes capítulo 22 dice la Biblia que se unieron el rey de Israel y el rey de Judá para subir contra Ramot de Galaad y conquistarlo, porque era de ellos. Pero miren lo tremendo. Allí en Primera de Reyes capítulo 22 versículo 5 dice: Josafat dijo además al rey de Israel: te ruego que consultes primero la palabra de Dios. Amén. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres. Mire, no era uno, no eran dos, ni tres, ni cuatro, ni 50, 400 hombres. Y miren lo que decían todos unánimes, todos decían, él les preguntaba: ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Y ellos respondieron: sube, porque el Señor la entregará en manos del rey. Todos los 400 se pusieron de acuerdo. Todos los 400 le profetizaban lo mismo. Pastor, es que me confirmó uno, y la escuché en la esquina, y la escuché allí en otra parte, y la escuché en otra parte. Mira, consultemos a Jehová. Consultemos a Jehová. Amén, amén. Porque miren lo que dice en el versículo 7. Pero Josafat dijo: ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? O sea, después de 400 profecías le quedaba duda. Después de 400 profecías le quedaba duda. Y muchos con una: es palabra de Dios, es palabra de Dios. Porque eso es lo que está esperando escuchar el alma. Esto es lo que está esperando escuchar el alma. Es palabra de Dios. Miren lo que dice la Biblia. Versículo 8. Y el rey de Israel dijo a Josafat: todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar a Jehová, pero lo aborrezco. ¿Por qué? Porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo: no hable el rey así. Y la palabra a través de Dios por medio de Micaías se cumplió contra este rey de Israel.
contra el rey de Judá. Se cumplió, porque él no quiso hacer caso de la palabra que venía de Micaías, y obedeció a los 400 y se disfrazó. No se fue a la batalla, usted sabe, no se fue a la batalla como rey, vestido como rey, sino que se fue como un soldado cualquiera. Y dice la Biblia que algunos iba a caer, estoy parafraseando, se iba a caer y tenía el arco tensado y una flecha, y ¡pah!, y soltó la flecha. Ni siquiera tenía esa dirección y le estaba apuntando, y la flecha llegó a él y se murió. Se cumplió la palabra de Dios, porque le pueden profetizar mucha gente, pero si no es palabra de Dios, amado hermano, no la escuche y siga consultando a Dios. Siga consultando a Dios. Pásela por todos estos filtros que le hemos hablado. Mire la procedencia, si se congrega, si tiene iglesia, si tiene cobertura, si tiene palabra, si se congrega a él también para escuchar. Mire todo esto lo que hemos hablado. Si tiene consolación, exhortación, edificación. Porque por más, amado hermano, que Balaam profetizó mal al pueblo de Israel, el Señor cambió esa palabra. Cambió esa palabra. Porque la profecía debe de venir de Dios y no del corazón. No del corazón. No, es que yo sentí. No, es que yo tengo una inspiración y amanecí así, tal cosa. No, mire, Ezequiel 13, otra vez 13, número de rebelión, versículo 2 dice: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan por su propia inspiración. Su propia inspiración, no de parte de Dios. Escucha la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. No han visto nada. Siguen su propio espíritu. Que nosotros tenemos que saber que no es una inspiración propia. No es una inspiración propia. Es la inspiración de Dios. Ahora, hay muchos que son vivos, por eso se meten allí entre la vida de las ovejas, porque se visten de oveja, para conocer la vida de las ovejas. Y algunas ovejitas de pronto son muy ingenuos y comienzan a hablar con él y comienzan a contar un montón de vida personal, y empiezan a profetizarles lo que ya les comentaron. Lo que ya les comentaron. Pero mire lo tremendo. Cuando nosotros vamos a la palabra allí en el libro de Daniel, en el capítulo 2, Nabucodonosor fue vivo. Porque resulta que él, en momentos anteriores, él le contaba a los magos, a los sátrapas, los sueños, se los contaba. Él les contaba las cosas. Y ya, claro, teniendo esa ventaja, pues ya me imagino que se ponían también de acuerdo. Y siempre decían lo mismo, porque les contaba. Pero aquí viene y él les dice: bueno, si ustedes son de parte de Dios Todopoderoso, yo no les voy a contar el sueño, y ustedes me van a tener que contar el sueño y la interpretación. No es mi inspiración de hombre, no. ¿Dónde tuvo que ir Daniel y sus amigos para que hubiera esa revelación? A la presencia del Señor. Tuvieron que ir a la presencia del Señor para que les contara el sueño y la interpretación. Pero eso no es así, hermano. Una inspiración de hombre, una inspiración del corazón, o después de yo haberle contado la vida, empiezan a profetizarle. Pues claro, si ya lo sabe. No, Dios respalda su palabra. Dios respalda siempre su palabra. Allí mismo, en Ezequiel capítulo 13, versículo 10, yo leo la versión Pueblo de Dios para Todos, dice: esto sucederá exactamente. Dios es exacto. Por haber engañado a mi pueblo diciendo que habría paz, cuando en realidad no iba a haber nada de paz. La gente construye un muro de mala calidad
y luego los profetas lo cubren con yeso. Diles a esos enyesadores cuyo trabajo se desmorona, que vendrán las lluvias y el granizo golpeará sus muros con fuerte viento y destruirá todo. Y eso fue lo que pasó, porque dice exactamente, esto sucederá exactamente, porque el Señor respalda a los profetas y es exacto con lo que dice. Allí vemos, amado hermano, la palabra del profeta Elías, tremenda. Y el profeta Elías decía en 1 Reyes 17:1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová, o sea, me respalda Jehová, me respalda el Dios Todopoderoso de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Dónde? ¿Dónde estaba la revelación? Un profeta debe estar en la presencia del Señor. Por eso le digo, un profeta y viendo por allá revistas en el centro. No, hermano, metido en la iglesia, escuchando palabra, enseñando, leyendo palabra. Ve lo que dice aquí, en la presencia del Señor. Y Dios le confirmaba esa palabra y dice que no habrá lluvia ni rocío en los años, sino por mi palabra. ¿Por qué? Porque Dios respalda la palabra del profeta. Y otra característica de los falsos, como lo dijimos ahora, no les importan las almas, sino que les importa el lucro, el dinero. Judas, en el único capítulo que tiene, versículo 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Lucro, ganancias, querer tener. Segunda de Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó, como dijo ahorita el hermano Bedcast, amó el precio de la maldad. Amó el precio de la maldad, lucro, dinero, ganancias. Y y Apocalipsis capítulo 2 versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, camino, doctrina, que enseña a Balac a poner tropiezo en los hijos de Israel. Enseñan los falsos a poner tropiezo entre la iglesia, entre los hermanos, a poner pleito entre los hermanos. Mira lo que sigue diciendo, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Qué tremendo, mi amado hermano, qué tremendo todo esto. Bendito la palabra del Señor, bendita la palabra del Señor. Es maravilloso poder estar aquí con todos ustedes, amados hermanos. Pero el tiempo es una cosa tremenda. Ya son las 9:10. Nos pasamos ya unos minuticos, pero usted me perdona. Amén. Pero quería compartir con usted este tema, reconociendo los falsos profetas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias, Señor amado, por tu palabra. Hermosa palabra que nos muestra la verdad. Alúmbranos cada vez más, Señor, nuestros ojos. Alumbra, Señor amado, nuestro caminar, y que podamos, Señor, todos los días tener ese discernimiento, tener esa llenura de tu Santo Espíritu, esos frutos, esos dones de tu Santo Espíritu, para poder probar los espíritus, para poder sacar lo vil de lo santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, quiero bendecirle con todo mi amor, allí donde usted está, todos los hermanos que nos están sintonizando. Dios les bendiga. El día de mañana, con el favor del Señor, nos veremos en otro discipulado más. Un abrazo.